El 5 de mayo de 1818 nació en Treveris, una ciudad de Prusia renana, un niño llamado Carlos o Karl Marx. Repetimos, 5 de mayo de 1818. Estudió Derecho, estudió leyes, se doctoró en la Universidad de Jena. Su trabajo, La filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro, su trabajo de tesis de grado. Después, en 1842, era muy jovencito, recuerden que nació en 1818, entró a una revista o gaceta que se llamaba La Gaceta Renana, precisamente. Y ahí empezó a manifestar sus tendencias primero hacia el ateísmo. Karl Marx fue un ateo convencido a pesar de su ancestro judío y luego de la conversión de su familia a la confesión protestante. Carlos Marx se declaró siempre ateo, después asumió el materialismo, pero no es hora de hablar, al menos todavía, de su pensamiento. Su vida fue una vida muy compleja, muy perseguido, fue de sitio en sitio siguiendo tras de unos ideales que no vio realizados nunca y que no se realizarían nunca. Pero él estaba convencido, absolutamente convencido, de que por razones históricas inaplazables vendrían sublevaciones de los obreros que darían al traste con toda la civilización de su tiempo para producir una sociedad distinta. De Alemania y por persecuciones judiciales y políticas viajó a París, estuvo en París mucho tiempo y después empieza su vida de vagabundo por muchos lugares distintos. Se casa, tiene un hijo con una de sus sirvientas y tiene muy corta manera para vivir. Marx vivió mucho tiempo de la caridad ajena y especialmente de la caridad y la largueza de su amigo Federico Engels, con quien estuvo muy cercano siempre ideológicamente y con quien escribió el famoso manifiesto sobre el comunismo del año de 1848. Pieza capital desde el punto de vista de la efectividad, porque es una pieza muy corta, donde están todas las bases del pensamiento marxista y especialmente del pensamiento marxista en materia política. Luego, dedica muchos años a una obra que consumió el resto de su vida, El Capital, y los distintos tomos del Capital. Apareció primero el primer tomo, después el segundo, después el tercero, y se vio que el Capital no era tan demandado porque Carlos Marx no tenía con qué comer. Hay una carta suya dirigida a Engels donde le dice: yo quisiera no haber escrito esta carta nunca, pero no tengo qué comer. Usted me ha socorrido en oportunidades anteriores. Por Dios, ahora deme algo para sobrevivir. Carlos Marx, uno de los escritores en materias sociales y en materias políticas más oídos en todos los tiempos, moriría prácticamente en la miseria y moriría en un día como hoy en el año de 1883. Era un hombre pues muy joven para nuestro tiempo, era un anciano ya para aquellos tiempos. En 1918 ya habían aparecido 70 ediciones en lengua rusa, 50 en alemán, 34 en inglés, 26 en francés y menor número en muchas otras lenguas. En castellano pues ha aparecido por doquier. Si Marx hubiera vivido de sus derechos de autor y hubiera tenido el éxito en vida que tuvo después de muerto, hubiera sido uno de los hombres ricos de su tiempo. Nació y vivió en la miseria. Marx con su amigo Engels produjeron un trastorno en toda la vida política, equivocándose como se equivocó en todo.
Y vamos a hablar ahora de la primera grande equivocación de Marx. Seguiremos hablando de él en próximas oportunidades en Hoy en la Historia. Marx vaticinó que su tesis fundamental de la lucha de clases y de la dictadura del proletariado se daría en las naciones donde había un desarrollo industrial, donde existían realmente los proletarios. Pues resulta que la historia lo contradijo. Y el marxismo-leninismo, como se llamó después, ha tenido éxito y significación política en los países más pobres y más atrasados, empezando por Rusia. Rusia era una nación pastoril, con enormes extensiones abandonadas, con un campesinado abandonado, era con un desarrollo muy precario de la industria, y allá fue la gran revolución marxista-leninista. En las naciones más desarrolladas, en Europa y después en los Estados Unidos, no se ha dado por asomo un socialismo de estilo marxista. Marx murió un día como hoy, en el año de 1883, pobre, persiguiendo siempre el ideal, conspirando toda la vida. Él fue, entre su actividad política y sus escritos, que fueron muchos, y especialmente El Capital y el manifiesto expedido en 1848 con su amigo Engels, Marx nunca tuvo respiro económico y nunca fue una persona prestante tampoco y significativa en el mundo de la subversión, ni siquiera para eso le dio. En muchas partes le tenían recelos y molestias, como molesta un mosquito que friega mucho, pero Marx nunca tuvo preponderancia política y Marx nunca fue un lector particularmente leído mientras estuvo con vida. Carlos Marx murió un día como hoy, en el año de 1883.